Bueno, de alguna manera se equilibró o se estabilizó el tipo de cambio, es lo que dijo Guido Sandrelis, presidente del Banco Central, y es por eso seguramente, según él, que bajó un poco la inflación. Y fíjense que el dólar hoy estuvo bastante parejo en relación al día de ayer, se estabilizó en unos 46 pesos. Esto, por supuesto, según la cotización del Banco Nación, que tomamos generalmente, y el riesgo país desciende poco, pero empieza a descender, 918 puntos, es lo que tocó en el día de hoy. José Simonera está con nosotros, economista, y con él vamos a hacer un análisis de lo que ha sucedido con la inflación. Es un registro que se esperaba, el del 3,4%, a pesar de que consultores privados decían que iba a ser más. Así es, Cruz. Los consultores privados lo veían alrededor del 4% para el mes de abril, y el gobierno venía diciendo 3,5%, así que en realidad es una buena noticia, claro, porque todos esperaban que fuera un poquito más alta. Es una inflación muy alta, 3,4% mensual, es una inflación muy alta, pero claro, comparado con el mes anterior es menor, y lo que entusiasma es la tendencia a la baja, y que este mes en particular los alimentos que ya habían aumentado mucho en lo que va del año y en 12 meses para atrás, digamos, hayan aumentado menos que el promedio del índice de precios, ¿no es cierto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional estuvo también esta semana y aseguró que lo peor ya había pasado. Bueno, esa fue su mirada acerca de la inflación y sobre la economía argentina. ¿Lo peor ya pasó? ¿O tendrán que tener un control muy exhaustivo de lo que se viene y de lo que vienen haciendo para que haya pasado finalmente, ¿no? Bueno, a ver, si uno es optimista dice lo peor ya pasó. Si uno ve, hay factores de riesgo, digamos, importantes, tanto en la economía mundial, con la guerra comercial Estados Unidos-China, de la cual el mundo no va a quedar indemne de esa guerra en caso que se siga profundizando. No es lo mismo que se profundice a que se tranquilice. Y dentro del mundo, digamos, los países emergentes van a ser los más afectados, uno de los más afectados, y dentro de los países emergentes, lo hemos vivido este último tiempo, digamos, Argentina es la que reacciona por sobre el promedio de los países emergentes. Así que si la guerra comercial se profundiza, nos va a complicar. Si la guerra comercial se tranquiliza, eso ya es un aliento para los que consideramos que lo peor ya pasó. Y por otro lado, el factor sería el factor exógeno. El factor endógeno, el que depende de los argentinos, es la volatilidad política como consecuencia de un proceso electoral donde todavía no se conocen los candidatos. De todas maneras, el presidente del Banco Central adujo esta baja de inflación a dos cosas: tarifas, una cierta quietud de las tarifas y que no va a aumentar, eso es lo que han prometido también, y un tipo de cambio estable. Estamos hablando hoy de 46 pesos. ¿Eso se modificaría o puede llegar a mantenerse? Bueno, si no hay factores externos que motiven, digamos, un fortalecimiento del dólar a nivel mundial, y por ende Argentina no va a quedar exento de ello, se podría esperar que ante la posibilidad, digamos, de que el Banco Central intervenga entre las bandas de no intervención, así se llama, que ahora puede hacerlo, digamos, y con el poder de fuego que tiene el Banco Central, porque tiene reservas de alguna magnitud interesante, sumado a que tanto el mes de mayo como junio como julio son meses donde los exportadores de productos agropecuarios, digamos, liquidan mucha divisa, daría la impresión que el tipo de cambio va a quedar estabilizado. Lo que importa en esto, Cruz, es más allá del valor, si es 46, es que no tenga volatilidad, porque lo que suba y baje, porque lo que le preocupa a los agentes económicos es la volatilidad. Vos fíjate que entre septiembre y octubre del año pasado y ahora prácticamente el dólar aumentó 10%, si vos te ves. El problema fue que tuvo una volatilidad muy grande y eso preocupó mucho a los agentes económicos. Así que si el dólar logra tranquilidad, aunque sea este valor, me parece que sí se anclan las expectativas. ¿Esto es para sí o por no? ¿Es para festejar? ¿Sí o no esta baja de la inflación? No, no es para festejar, porque sigue erosionando mucho el salario real de la gente. ¿A cuánto va a llegar la inflación, se supone, a fin de año? Hoy se estima alrededor del 40%. Y lo último, esta baja en la inflación y esta estabilidad del dólar implica que el precio, si se quiere, de los alimentos se va a retrotraer, ¿sí o no? No, nunca vi bajar los precios en Argentina, sí que se van a quedar, digamos, tranquilos, porque además recordemos que hicieron colchón los empresarios a la hora de que se hablaba de precios, iba a haber controles de precios que terminaron siendo los precios esenciales.
Me quedo con los precios. La última pregunta tiene que ver con estos precios esenciales y los cuidados. ¿Esto midió la última inflación o es posible que también se vea una nueva baja el mes siguiente debido a este control? Daría la impresión de que si uno considera que los empresarios hicieron colchón, de que el tipo de cambio no se va a mover, digamos, no se va a afectar y las tarifas no van a subir, el mes que viene uno debería esperar una inflación inferior a la actual, a este 3,4, tratando de converger a una inflación que es muy alta, pero que es deseable para el gobierno, alrededor del 2% a la hora de que se produzcan las elecciones. Ya es otro número. Igual me prometiste que en mayo iba a empezar a acomodarse la economía argentina y empezó. Ahí está queriendo. Sí. Y empezó. Ahí está. ¿Ah? Gracias. Por favor. Seguimos.